Hola mis corazonas y corazones crocheteros, yo soy Auder y les doy la bienvenida a un nuevo video de Auder Crochets. Para este proyecto voy a estar utilizando hilo acrílico mercerizado en dos colores. Este colorcito que es como un colorcito beige, puede ser, para el tronco o el tallito de los honguitos, y este rojo para la parte superior de los hongos, y estas mostacillas que son como pepitas de manualidades para hacer bisutería, para decorar los honguitos, que en la parte superior tienen unas manchitas blancas. Una aguja crochet de 4.5 milímetros y tijeras. Ahora sí, a tejer. Para tejer los honguitos voy a estar utilizando personalmente este hilo que mide 1 milímetro, pero lo voy a convertir en hilo de 3 milímetros. Si tú ya tienes hilo de 3 milímetros, puedes utilizarlo directamente y no necesitas hacer este pasito que voy a hacer yo a continuación. Sin embargo, si tienes el de 1 milímetro, este tip te va a gustar mucho porque te permite convertir un hilo delgadito en un hilo mucho más grueso. Bien, lo que tenemos que hacer es colocar, esta es la punta de mi hilo, una punta superior, y vamos a armar como una especie de S. Acá quedó, si te fijas, acá voy a hacerla en rojo para que se visualice un poquito mejor. Quizás tengo mi puntita del hilo y hago mi S acá, y allí tengo la S con el hilo, la 1, y acá voy a hacer como si esto fuese una sola hebra. Esto va a quedar como una especie de hilo multihebra. Acá tengo la punta y aquí voy a hacer mi lazada de inicio normal como la hacemos, y a partir de ahora mi lazadita allí quedó, y a partir de ahora mi hilo me va a quedar más grueso. Voy a tejerlo normal y cuando se acabe, fíjate que queda este huequito acá. A través de este huequito voy a pasar el hilo que está largo pegado al ovillo, lo paso a través y nuevamente van a quedar 3 hebritas y el hilo va a quedar grueso nuevamente, y yo voy a poder seguir tejiendo normalmente. Uy, ahí. Igual lo vamos a hacer con el otro. Te voy a ir contando cómo lo vamos haciendo a medida que voy avanzando en el proyecto. Entonces tomo mi hilo, en este caso el de color cafecito o beige, para iniciar a tejer el tronquito o el tallo de mi primer hongo. Yo te voy a contar cómo hago un hongo y tú lo vas a tomar como una especie de guía, y a partir de allí vas a poder tejer todos los hongos que quieras del tamaño que tú quieras. Esto simplemente es una guía. Entonces, ya que armé mi hilito y lo convertí en un hilito más grueso, te repito el pasito. Esta es la punta donde está cortado el hilo. Hago una S, una especie de S, y acá de este ladito uno, y hago mi lazada de inicio. Y vamos a tejer una cadenita base de 12 puntos. Ve que aquí se me acaba el hilo y voy a pasar este hilo que continúa por el centro y alargo para tener más hilito grueso. Ok, sigo tejiendo hasta tener mis 12 puntos de cadeneta. Acá que tengo tejido mis 12 puntos de cadeneta, voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos base que tengo. Voy a subir con 3 cadenetas para sustituir el primer punto alto, y en el quinto punto de acá para acá voy a tejer mi siguiente punto alto normal, y así voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que tengo de base
sin aumentar ni disminuir, simplemente 12 puntos, y esto va a ser mi primera vuelta. Acá que tengo tejida mi primera vuelta, lo que vamos a hacer a continuación en la segunda vuelta es iniciar con una disminución y tejer recto hasta llegar al final, en donde también voy a tejer otra disminución. Entonces voy a tejer 2 cadenetas para subir. En este caso, como voy a hacer una disminución al inicio, no tejo 3 cadenetas que sustituyen el primer punto alto, sino que 2 cadenetas, porque sería medio punto alto. Volteo la labor y voy a tejer un punto alto en el punto siguiente, que voy a cerrar junto con el primer punto que ya tejí allí, y ahí me queda la disminución. Desde acá voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos de base y al final de la vuelta una disminución. Bien, acá que llega al final de la segunda vuelta, en estos 2 puntos finales voy a tejer una disminución. Las disminuciones, como sabemos, son un primer punto tejido a la mitad allí, y el segundo lo tejo completo, pero lo cierro con el primero que tejí. Entonces allí lo tengo. Este sí lo tejo completito, pero lo cierro junto con el primero que tejí. Ahí está. Entonces ya hice una disminución al principio y una disminución al final. En la tercera vuelta no voy a hacer disminuciones, simplemente voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos de base. Me deberían estar quedando en ese caso 10 puntos. Acá sí subo con 3 cadenetas que sustituyen el primer punto alto, volteo y tejo mis 10 puntos altos para la tercera vuelta. Bien, acá terminé mi tercera vuelta. En esta vuelta debieron haber quedado 10 puntos, como dijimos anteriormente. Y para la cuarta vuelta voy a repetir lo que hice en la segunda, una disminución al principio y una al final, por lo que debería obtener para esa vuelta unos 8 puntos. Y así se ve mi cuarta vuelta. Ahora para la quinta vuelta no voy a hacer disminuciones, simplemente voy a tejer 8 puntos altos, uno en cada uno de los puntos de base. Entonces esto lo voy a repetir hasta tener 9 vueltas. En una vuelta haré disminución y en una vuelta no haré disminución. Te muestro, así debe verse el hongo hasta la novena vuelta. Yo te voy a mostrar con medidas cómo me queda a mí. Sin embargo, eso va a depender mucho de a qué prenda le vas a hacer a pegar este aplique, ¿sí? De base tiene una medida de 6 centímetros y de alto 9 centímetros. En mi caso, por ejemplo, si la tejiera de una sola hebrita, él me va a quedar más pequeñito. Entonces, si usas hilo más grueso, va a quedar más grande. Y si usas un hilo más finito, él va a quedar más pequeñito. Bien, lo que sigue a continuación es tejer la partecita que va arriba, que es como la capita. Como un tip, esta base de honguito te va a servir para tejer los hongos que tú quieras, pero si tú quieres que el hongo sea más grande, o mejor dicho más ancho, solo debes agrandar la base. Es decir, si para este hice 12 puntos y me mide 6 centímetros de ancho y quiero que mida más, entonces yo tejeré esta base de cadeneta con más cadenitas. Así obviamente va a aumentar el número de vueltas que debas hacer para llegar a esta medida final, que es de 2 centímetros. Bien, vamos con la capita.
casi se me olvida, para cerrar esto yo lo que hago es, ya que acá terminé, dejo un punto al aire, al largo, y acá corto normal, y allí se quedó terminado el tallito de mi hongo. Para la parte superior del hongo voy a tomar mi hilo rojo, convertirlo en un hilo más gruesito de 3 hebritas, como lo hicimos ya con el tallo de los hongos, y vamos a iniciar tejiendo 4 cadenitas. Entonces hago mi lazada de inicio y tejo mis 4 cadenitas. Ok, tengo mi lazada, tejo 1, 2, 3 y 4 cadenitas. Una vez tengo mis 4 cadenitas, voy a tejer 5 puntos altos en la primera cadenita, que con esos 3 puntos que me van a quedar van a completar 6. Entonces hago mi lazada y tejo mis 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y con los 3 puntitos al aire que tejí al inicio son 6. Ok. Y así comienzo a tejer la parte superior del honguito. Para la segunda vuelta voy a hacer un aumento doble en el inicio y al final. Que un aumento doble serían 3 puntos altos tejidos sobre un mismo punto. Entonces yo voy a hacer 3 cadenetas, 2 y 3, volteo mi labor y en este mismo punto hago 2 puntos más para completar 3. Teniendo mi aumento doble o mis 3 puntos al inicio, voy a tejer un punto alto en cada uno de los puntos que continúan hasta que llego al punto final, en donde voy a volver a tejer 3 puntos altos en el mismo punto o un aumento doble. Acá llegué al final y aquí voy a tejer mis 3 puntos altos. Bien, así debe verse la segunda vuelta con mi aumento doble al inicio y al final. Para la tercera vuelta vamos a repetir exactamente lo que hicimos en la segunda vuelta, es decir, aumentos dobles al inicio y al final. Tejo mis 3 puntos de cadeneta al aire para sustituir el primer punto alto, volteo y tejo mi aumento. Aumento doble, por lo que son entonces 3 puntos en el mismo punto de base. Tejo recto hasta el final, donde voy a volver a hacer otro aumento. Así debe verse hasta la tercera vuelta, y para la cuarta vuelta vamos a hacer aumentos sencillos al inicio y al final de la vuelta, es decir, 2 puntos altos tejidos sobre el mismo punto de base. Tejo mis 3 cadenetas para sustituir el primer punto alto, volteo la labor y tejo otro puntito más para completar el aumento sencillo. Una vez tejido mi aumento sencillo, voy a tejer 5 puntos altos en recto, sin aumentar ni disminuir, sino uno sobre cada uno de los puntos de base. Entonces tejo 1, 2, 3
Bien, y tejido mis 5 puntos, voy a tejer un aumento en un punto y un aumento en el otro, es decir, 2 aumentos consecutivos. Entonces, 2 aumentos sencillos, es decir, 2 puntos en el mismo punto de base. Entonces meto 1 y 2 en el mismo punto y ya ahí tengo mi primer aumento, y en el siguiente voy a tejer otra vez un aumento. Hecho esto, voy a volver a repetir lo que hice acá, 5 puntos en recto sin aumentar y disminuir, y en el último puntito un aumento sencillo. Bien, así debe verse hasta la cuarta vuelta. Algo que no te dije es, aunque si tú sabes ubicarlos sin marcar los puntos, bien, pero en cada uno de los puntos que corresponden al aumento, es decir, tenemos 4 puntos porque son 2 aumentos, entonces yo voy a marcarlos, porque en cada uno de esos puntos, en la vuelta que sigue a continuación, yo tengo que tejer un aumento. Entonces lo marco para tenerlo en cuenta. Ok, y para mi quinta vuelta yo ya no voy a iniciar con aumento, sino que voy a iniciar tejiendo en recto. Bien, tejo 3 cadenetas al aire para sustituir el primer punto alto, volteo mi labor y para la quinta vuelta voy a tejer puntos altos en recto, uno en cada uno de los puntos de base, hasta que me encuentre con mi marcador de punto, que allí debo hacer un aumento sencillo. Entonces, tejo en recto. Bien, acá que me encontré con los marcadores de punto, me doy cuenta que son 4 puntos consecutivos, por lo que voy a retirar los marcadores porque puede ser incómodo para tejer. Pero ya tengo en cuenta que a partir de este punto que acabé de hacer, voy a tejer 4 aumentos consecutivos. Ok, y tejo mis 4 aumentos. Y tejido mi cuarto aumento, lo que tengo que hacer para terminar esta vuelta será tejer un punto alto en cada uno de los puntos de base hasta llegar al final. Así debería irse viendo hasta ahora la parte superior del honguito, y que debo decirte que debemos volver a marcar unos puntitos, porque para esta última vuelta, la que viene es la última vuelta, en esta última vuelta debemos hacer un par de aumentos que van a corresponder, si acá tengo el final de la vuelta, va a corresponder al punto que da hacia afuera del último aumento, el punto que da hacia afuera. Voy a acercarlo. Acá tengo, este es mi aumento, acá tengo mi aumento, el puntito de acá queda hacia afuera, ese punto lo voy a marcar porque allí va un aumento en la siguiente vuelta. Y de este lado, este es mi aumento, el punto queda hacia afuera, ese lo voy a marcar también porque allí va otro aumento. Ok, para la última vuelta voy a tejer 3 cadenitas al aire para sustituir el primer punto alto de la vueltica, y a continuación voy a tejer en recto un punto alto sobre cada uno de los puntos altos de base, y cuando me encuentre con un marcador de punto, allí voy a hacer un aumento. Continúo tejiendo recto, siguiente marcador de punto, otro aumento, y sigo en recto para terminar. Bien, volteo la labor y tejo un punto alto en cada uno de los puntos de base. Acá que me encontré con mi marcador de puntos, lo retiro y tejo mi primer aumento de la vuelta. Y una vez hecho mi aumento, tejo en recto hasta encontrarme con el siguiente punto.
el siguiente marcador de puntos, perdón. Ok, me he encontrado con el siguiente marcador de puntos, retiro y tejo mi último aumento de la vuelta. Tejido el último aumento de la vuelta, sigo tejiendo en recto hasta llegar al final para cortar el hilo y pasar a la parte de decorar la parte superior de mi hongo. Antes de pasar a la parte de decoración del honguito, quiero mostrarte cómo se vería más o menos. Ahí lo tenemos, o así como tú quieras. Voy a darte las dimensiones de la capita por si acaso. Mira, de alto tendría 6.5 centímetros y hacia las partes más anchitas mide 12 centímetros. Recuerda que esto es sugerido, tú lo vas a hacer del tamaño que tú requieras. Para la decoración de la capita, esto también es opcional. Voy a estar utilizando estas pepitas que son como pepitas de bisutería, que las voy a coser con hilo común de costura y una agujita. Okay, para la costurita voy a asignar una parte que voy a llamar la parte delantera, que sería esta para mí, y voy a tener mi agujita ya con su nudito lista para coser. Entonces voy a coser de atrás hacia adelante. Voy a hacer la verdad que esta es una costura que va a ser bastante al descuido en la parte trasera, porque resulta que importante asegurar mi hilo, ¿no? ¿Para qué? Para que no se me vayan a descoser las pepitas. Y aprovecho de amarrar esto acá para irlo escondiendo de una vez. La parte trasera, como no se va a ver, digamos que no voy a tener tanto cuidado como lo tendría si fuera visible. Ok, y allí tengo, esta es mi parte delantera y voy a coser. Yo a este honguito le asigné 11 pepitas, ya va a depender de tu gusto, y las voy a ir cosiendo de atrás hacia adelante. Es bastante sencillo, esto no tiene gran ciencia, lo que tienes que digamos que disponerlas bien sobre la pieza, eso es todo. Una vez que he pegado todas las pepitas, que las he cosido a la pieza por la parte trasera, voy a repetir el aseguradito para que no se salgan, quede bien apretadita. Y allí quedó. Cortamos aquí para que no tenga tanto exceso de hilo. Así quedó. Este hilito lo que resta es esconderlo, igualmente el de acá, y ya queda de ti cómo querrás aplicarlo a una pieza de vestir, a un top. Bueno, los usos son súper ilimitados y a tu gusto. Lo que resta es esconder los hilitos para que quede listo tu aplique para coserlo a la pieza que gustes. Si no sabes esconder estos hilitos, yo en la cajita de descripción te voy a compartir el link directo de un videito que tengo donde te cuento cómo lo hago yo. Y así termina este video, no sin antes recordarte que puedes seguirme a través de mis redes sociales. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Ahora sí, nos vemos la próxima.